Es en el extremo norte de Chile, en la bella y siempre primaveral Arica, donde comenzamos este viaje. Volamos donde termina abruptamente la cordillera de la costa frente al imponente Morro, formado por una sucesión de erupciones volcánicas submarinas ocurridas hace millones de años, cuando este territorio aún no emergía desde el fondo del océano. Tan pronto dejamos Arica, seguimos la costa hacia el sur, la que con los cerros que bordean los 1000 metros de altura se presenta como una formidable pared casi vertical que cae directamente hasta el mar. Arriba está llena de paja. Ha sido la extraordinaria dificultad de caminar por aquí lo que ha obligado al hombre, desde que llegó a este rincón del planeta hace más de 12.000 años, a desplazarse por el desierto que se extiende hacia el este de los cerros que enfrentan el océano. Situada en el área de Pintados, en el extremo suroeste de la Pampa del Tamarugal, junto a los cerros de la cordillera de la costa, había hasta hace algunos siglos vegetación y agua para beber gracias al afloramiento de la Napa. Esto justificó la presencia del hombre desde hace por lo menos 10 milenios. Sin embargo, no es sino hasta el año 900 después de Cristo cuando el tráfico de caravaneros con sus llamas inicia su época de auge, la que se prolongó por más de 500 años hasta la llegada de los españoles. Fue en ese período cuando los viajeros comenzaron a trazar figuras en los cerros de Pintados, de allí el nombre. 420 representaciones a lo largo de 3 kilómetros hacen de estos geoglifos los más importantes de Chile, pudiendo ver en cada figura la interpretación de la vida cotidiana de los caravaneros, así como de los lugares de donde provenían. De las figuras relacionadas con animales, las llamas son las más relevantes, apareciendo solas o en conformación de viaje. Asociadas al mar, se pueden ver representaciones de peces, delfines y hasta tiburones. También vemos balseros en sus botes inflables, hechos con cuero de lobo, en los que salían a pescar. El hombre está representado de muchas formas en estos geoglifos, desde sencillas líneas hasta cuerpos con elaborados adornos que delataban jerarquía o una deidad. De Pintados continuamos hacia el sur, siguiendo ahora el trazado de las más antiguas rutas utilizadas por los caravaneros, encontrando a lo largo de la senda una sucesión de geoglifos que confirman la trascendencia de esta vía de comunicación que también fue utilizada por los conquistadores Diego de Almagro y Pedro de Valdivia. Con un clima mucho más húmedo que el actual, si bien el desierto era el mismo, las aguas que bajaban de la cordillera por la quebrada de Huatacondo escurrían hacia el oeste, permitiendo la construcción de un elaborado sistema de canales de roca y tierra para regar sus cultivos. Con melgas y compuertas de las que solo quedan las piedras, similares a las que habíamos visto en la quebrada de Tarapacá, aquí llegó a desarrollarse una gran actividad agrícola, con cultivos principalmente de porotos, maíz y calabaza, para alimentar una población de varios centenares de personas que vivían en un conjunto de recintos de paredes circulares agrupados en torno a una plaza central.
es la aldea de Huatacondo del Desierto, uno de los más importantes sitios arqueológicos de la región que ha permitido ayudar a conocer la forma de vida de los más antiguos habitantes de Tarapacá. Cubiertas por el constante avance de las dunas, poco queda de los recintos que servían de habitaciones si comparamos el mismo lugar con lo que filmamos 20 años atrás, cuando las paredes aún permitían una clara idea de la extraña arquitectura del sitio Huatacondo. Tan pronto Chile nace como república independiente, su prioridad como nación fue procurar recursos para sustentar el Estado, para lo cual resultaba fundamental el desarrollo de nuevas actividades económicas capaces de entregar los ingresos requeridos. Sin industrias, lejos de los países desarrollados de Europa, Chile solo disponía de sus riquezas naturales para solventar sus gastos, siendo entonces la minería el único recurso de alto valor. Esta era la ruta que hacían a caballo Darwin y todos estos viejos. Impresionante. La que está allá abajo. ¿En la quebrada? En la quebrada, exactamente. No es necesario avanzar más de 3 kilómetros valle abajo para encontrarse con la única mina del siglo XIX que queda en Chile con sus chimeneas en pie. Es Labrar. Ahí está la fundición, ¿la ves? Sí. El escorial. Con el propósito de separar el cobre de los otros componentes estériles de la roca y lograr el máximo de pureza posible, el método de fundición más moderno que se utilizó en Chile entre 1830 y fines de ese mismo siglo empleaba hornos de reverbero como los que existieron en Labrar. Se ponía el mineral en el carro y luego el carro, que tenía abajo un embudo, se iba por los rieles hasta los hornos que están allá. Y en el horno se depositaba el cobre y abajo del horno, o inmediatamente en una cámara contigua, se ponía el carbón. Estos hornos revolucionaron el método de refinación del cobre al producir la combustión del carbón en una cámara separada de la que contenía el mineral, de modo que el calor, impulsado por la diferencia de presión de aire que generaba la chimenea de 18 metros de alto, se concentraba en la segunda cámara, elevando la temperatura más arriba de los 1200 grados, punto de fusión del cobre. Así, el mineral, convertido en líquido, se iba al fondo y arriba quedaba flotando la escoria que era acumulada como desecho junto a la planta. Capaces de fundir hasta 4 toneladas de cobre al día por cada horno, la producción de Labrar debía ser llevada en carretas tiradas por mulas hasta la costa, donde había un pequeño puerto donde se embarcaban las barras de cobre. Seguimos con rumbo norte, siempre bordeando los cerros de la cordillera de la costa, hasta llegar al lecho seco de una quebrada que se abre paso hasta el mar. Es la quebrada de Carrizal. Mira el humedal. Este era muy importante porque de acá sacaban el agua para el pueblo de Carrizal. Explotada de forma subterránea por medio de profundos piques que descendían centenares de metros en el interior de un cerro siguiendo la veta, en este lugar, un trozo de roca en los inicios de la explotación podía contener más del 60% de su peso en cobre, lo que resulta impresionante si se le compara con menos de un 0,7% de ley que se extrae actualmente en Chuquicamata. Muy cerca de los piques, faenas y fundiciones, los mineros vivían en un poblado cuidadosamente trazado, con calles ordenadas en forma de cuadrícula. Lejos de toda ruta transitada, el Chuquicamata del siglo XIX hoy yace olvidado y deshonrado.
no obstante haber sido uno de los más importantes sustentos de la economía de la nación durante más de medio siglo. Descubierto por un pastor de cabras en 1832, el yacimiento de plata más grande que ha existido en Chile fue también el tercero más importante del continente americano, después de Potosí en Bolivia y Guanajuato en México. Situado 43 kilómetros al sur de Copiapó, fue tal el desarrollo que tuvo Chañarcillo que solo 10 años después de su descubrimiento se contaban más de 90 minas en el mismo cerro. Con miles de trabajadores venidos de todas partes del país, así como de Bolivia y Perú, se levantó un pueblo a los pies de las minas, con calles bien trazadas, hospital, mercado y hasta un buen teatro. Nace así el pueblo de Juan Godoy, en recuerdo del sencillo pastor que dio con la plata, pero que poco o nada heredó de ella. Transportadas las barras de plata hasta Copiapó y luego al puerto de Caldera durante los primeros 20 años a lomo de mula y carreta, la riqueza que producía Chañarcillo permitió solventar la construcción del primer ferrocarril de Chile en 1851. Conservada en la Universidad de Atacama en Copiapó, la histórica locomotora y sus carros constituyen uno de los más valiosos testimonios de aquella época, lo que contrasta con la desaparición de todo rastro del pueblo de Juan Godoy, así como de la estación que allí existió. Esta es la triste herencia histórica de la minería, la que tan pronto agota su riqueza, trae el olvido y el abandono. Iniciamos este viaje remontando muy temprano el cajón del río Maipo, situado inmediatamente al sur de Santiago, un valle que se interna más de 70 kilómetros hacia donde sale el sol cada mañana y que asumimos es uno de los más conocidos de Chile por su cercanía con la capital. De allí que queramos sorprenderlos mostrándoles escenarios nunca antes filmados, por lo cual nuestro primer desvío se produce a solo 15 kilómetros de Las Vizcachas, al internarnos por el primer afluente del Maipo que encontramos en la ruta, el río Colorado. Siguiendo su angosto y profundo cajón, nos dirigimos hacia el corazón de la cordillera de los Andes, donde vamos en busca de la montaña más alta del macizo andino al sur de la Concagua, el gran volcán Tupungato. Pasado el río Olivares, seguimos subiendo por el cada vez más estrecho cajón del río Colorado, el que encontramos profundamente intervenido con caminos y movimientos de tierra. Superando ya los 2.500 metros de altura, continuamos remontando el río mientras el valle se vuelve cada vez más estrecho y desaparece toda huella humana. Así llegamos al encuentro de los dos ríos que dan origen al Colorado. Separados por un aguzado morro conocido como Pan de Azúcar, a la izquierda vemos el río Azufre y a la derecha el río Museo, descendiendo por ambos un antiguo flujo volcánico que bajó desde el volcán Tupungato. Con alturas que bordean los 6.000 metros sobre el nivel del mar, la cadena de montañas que corona la vista hacia el oriente marca la frontera entre Chile y Argentina, sin duda la más formidable barrera natural que separa dos naciones. Regresamos por el mismo cajón del río Museo con la intención de remontar el otro río que vimos antes de iniciar el ascenso, el Azufre, por el que pretendemos acercarnos hasta donde sea posible al volcán Tupungato.
Con su cumbre a 6.570 metros sobre el nivel del mar, este enorme volcán se considera inactivo, aunque no así su vecino más pequeño, el Tupungatito, que registra 18 erupciones en los últimos 180 años. En las nacientes del río Lontué, en medio de la cordillera, sin camino de acceso y sin que se le vea desde el Valle Central, el pequeño volcán Mondaca ha dejado la más impresionante huella de su pasada actividad. Fue en 1985 cuando volamos por primera vez sobre las nacientes del río Lontué, descubriendo lo que primero pensamos a la distancia era una gigantesca lengua glacial que escurría hacia el oeste. Sin embargo, al acercarnos, pudimos comprobar que se trataba de una corrida de lava que nos pareció sumamente reciente, ya que no tenía vegetación que la cubriese. Entonces, pensamos que no tendría más que 1 o 2 siglos de antigüedad. De su cráter, que alcanza los 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, descienden 2 grandes corridas de lava. Una que avanzó hacia el norte, cortando a través del valle del naciente río Lontué hasta alcanzar la pared opuesta, formando allí un embalse natural que creó no solo una, sino que 2 hermosas lagunas que reciben el mismo nombre del volcán. La segunda corrida de lava, conocida como Lengua de Vulcano, tiene casi 8 kilómetros de largo y rellenó el valle de lado a lado, dejando el curso del río Lontué apretado contra la enorme pared de lavas de erupciones de hace cientos de miles de años que ocurrieron al interior de la cordillera en el volcán Los Calabozos. Más de 100 metros de profundidad tiene el estrecho cañón por el que descendemos con el espacio exacto para maniobrar con el helicóptero, en un vuelo que imita al cóndor que nos inspira. Fue precisamente en este lugar donde nació la idea de llamar a este proyecto por los ojos del cóndor, ya que en una de las laderas perfectamente verticales del valle, en una pared de 600 metros de altura, encontramos una pequeña cascada que forma la ducha natural más espectacular que hemos visto. Y es allí donde encontramos una gran cantidad de cóndores cada vez que la sobrevolamos. Hoy queremos invitarlos a explorar con los ojos del cóndor uno de los ríos más importantes y significativos de Chile, el que más energía entrega, riega enormes extensiones, da de beber a más de 1 millón de personas y hasta hace poco más de un siglo sirvió de frontera entre el territorio defendido por los mapuches y el resto del Estado chileno. Es el gran río Biobío. Distante 350 kilómetros de la desembocadura del Biobío en Concepción, es aquí, en el lago Icalma, junto a la frontera con Argentina, casi al oriente de la cordillera de los Andes, donde se generan las aguas más lejanas del gran río que comenzamos a descender. La laguna Icalma, uno de los lugares hermosos de Chile. Tan pronto las aguas dejan el lago Icalma con el nombre de río Rucanuco, comienzan un recorrido hacia el norte, serpenteando hacia una amplia planicie de escasa pendiente.
Poco más de 8 kilómetros alcanza a recorrer el río que creímos era el naciente Biobío, hasta recibir las aguas del que asumimos era su primer afluente. Sin embargo, se trata del verdadero Biobío, el que nace a solo 7 kilómetros hacia el oeste en un lago casi gemelo al Icalma. Es el bello Galletué, que se extiende en una cuenca de suaves laderas donde encontramos retazos de bosques nativos, de coigües, ñirres y araucarias. Allá está el nacimiento, la boca. Luego de recibir el aporte del río Rucanuco proveniente del Icalma, el Biobío continúa con su descenso por una planicie que se abre hacia el norte, antes de torcer hacia el poniente rumbo al Pacífico. No es mucho lo que alcanza a internarse el Biobío en el cordón andino antes que sus aguas queden detenidas al llegar al encuentro de un extenso lago artificial creado con la construcción de la central hidroeléctrica Ralco. Sin duda alguna, volar sobre las montañas que rodean el Biobío ofrece uno de los más bellos escenarios posibles de ver a lo largo de la cordillera de los Andes. Con 3.160 metros sobre el nivel del mar, la cumbre del volcán Cayaqui está siempre cubierta de nieve y hielo glacial. Nos estamos aproximando a la cumbre del volcán Cayaqui, que está con fumarola en actividad, una fumarola muy bonita que vemos a la distancia. Sin un cráter abierto en la cima del cono, las abundantes fumarolas que emanan constantemente desde la parte más alta revelan que el Cayaqui no está dormido y que aunque su actividad histórica ha sido más bien moderada, es tan impredecible como todos los volcanes activos de Chile. Elevándose 1.570 metros sobre el nivel del mar, el volcán Hornovirén se destaca por su perfecta forma cónica y su cumbre desnuda de vegetación, producto de las nieves que la cubren durante el invierno. Impactante se presenta el escenario que se abre hacia el sur de la península de Contao, donde encontramos un largo canal que bordea la cordillera de los Andes que aquí llega hasta el mar. Sin que aún exista ni siquiera una huella para llegar hasta las lagunas, sin la disruptiva presencia del hombre, nada ha cambiado en este maravilloso escenario a lo largo de 3 décadas, a excepción de una menor cantidad de agua que fluye desde las montañas. Para comprobar lo que afirmamos, volvemos con nuestros archivos a 1982. Cuando volamos en busca del punto más remoto donde nacen sus aguas, llegando hasta la tercera laguna, la más alta de todas, la que encontramos completamente desolada de vegetación, encerrada entre las laderas de un profundo valle. Fue al llegar a su extremo sur cuando nos impresionamos con un imponente glaciar que descendía en 2 grandes lenguas que se unían hasta tocar las aguas de la laguna.
Dramático es el cambio que notamos en este mismo lugar en poco más de 30 años, desde que lo filmamos en 1982. Nada queda de las grandes lenguas glaciares que descendían hasta tocar la laguna a la que aportaban sus aguas durante el verano. Hoy, solo las lluvias y las nieves invernales hacen posible la existencia de esta laguna, así como de las dos que se encarga de alimentar valle abajo. Completamente inaccesible, el territorio comprendido entre la ciudad de Hornopirén y el extremo sur del canal Comau, donde se ubica el Parque Huinay, solo puede ser visto por aire, hacia el interior de las costas, para admirar su verdadera magnitud y extraordinaria belleza. Con la cordillera de los Andes hundiéndose en el mar, este es el territorio más angosto de Chile continental, con un punto donde el océano está a solo 13 kilómetros de la frontera con Argentina. Montañas que oscilan entre los 1000 y 1500 metros de altura forman profundos valles labrados por los enormes glaciares que cubrieron este territorio hasta hace poco más de 10 milenios. Lagunas colgantes que aparecen por todos lados dan cuenta del último espacio ocupado por los hielos antes de su retiro, formando el más impresionante escenario en el que los bosques puros de Alerce hacen de este territorio uno de los más bellos del planeta, donde toda descripción se vuelve innecesaria, donde la música toma el lugar de las palabras para acompañar el goce visual de los sentidos. Protegidos por las islas, descargamos nuestra lancha para, al amanecer, continuar recorriendo y explorando el último rincón de Chile hasta llegar al Cabo de Hornos. Con un mar extrañamente calmo para lo habitual en la zona, cruzamos el último tramo de océano que nos separa de la isla Hornos, a la que llegamos justo antes que el sol proyecte sus primeras luces. Indescriptible es la emoción que se siente al alcanzar el trozo de tierra que representa el confín más austral de América. Por aire, nuestro helicóptero capta la dimensión del Cerro Pirámide de 400 metros de altura que se levanta en la punta sur, marcando el verdadero Cabo de Hornos, donde se dice que termina Chile. Luego de viajar desde Arica, siguiendo la costa hasta el último confín del territorio chileno, llegamos al Cabo de Hornos. Esta isla, con este peñón que simboliza el fin del continente americano. Ha sido una aventura extraordinaria, sobre todo llegar al Cabo de Hornos, donde todo es extremo. El mar, de un momento a otro, se puede tornar de una taza de leche a un infierno insoportable. El viento de calma a más de 100 kilómetros por hora y mucho más. Pero eso es este lugar, el lugar más fascinante, tal vez de todo el territorio chileno. Fue al iniciar el regreso del Cabo de Hornos cuando se levantó la más impresionante tormenta de viento y oleaje
que puso a prueba toda nuestra capacidad de navegantes. En medio de esta repentina tormenta, la presencia del Mare Australis se hizo más importante que nunca, al lograr rescatarnos de las furiosas aguas en el momento preciso. Aquí culmina esta expedición que nos trajo desde Chiloé hasta el último confín de Chile, descubriendo uno de los lugares más hermosos y desconocidos de esta maravillosa tierra en que vivimos.